La violencia obstétrica se reconoce cuando hay cualquier alteración sobre un embarazo y un trabajo de parto normal. Podemos ir desde una muerte materno-infantil que sucede por violencia, por mala praxis, ¿ya?, hasta mujeres que han decidido no tener más hijos porque no se van a enfrentar nuevamente a la violencia que sufrieron durante el trabajo de parto y el parto. Cubre muchas áreas, y no solamente maltrato y destrato, sino todo lo que significa que esa mujer que está pasando por un periodo muy especial de su vida no tenga los mínimos aportes ni los mínimos cuidados para que eso se realice bien. Mi trabajo de parto comenzó cuando en una de las consultas con mi ginecóloga, ella me dice que bueno, que en las 40 semanas ya íbamos a hacer un parto inducido. Después de varias horas ya las contracciones eran muy fuertes, ya estaba bastante cansada porque hace 12 horas que ya estaba con contracciones. Decido ir al hospital con la intención de que me dieran la epidural. Ya estaba de 6 centímetros de dilatación y todo venía lo más bien. Me atiende la ginecóloga de guardia y el trato desde un principio fue, me choqueó un poco porque se empezó como un poco a burlar, porque claro, llegaba con mi partera y le comenté, ¿no?, la idea del parto, bueno, mi intención era intentar tener un parto natural. Ahí ella me preguntó si habían despegado las bolsitas de las paredes, si me lo habían hecho, a lo que yo le dije que creía que no, y ella me dijo, bueno, vos disculpame, pero esto hay que hacerlo, en tono de orden. Me dijo que me tranquilizara, que respirara, y lo volvió a hacer nuevamente, que yo me agarré fuerte de la cama, del dolor que estaba sintiendo. Ahí estaba presente mi esposo, un auxiliar de servicio, estaba presente el que se presentó como médico, que en realidad no se identificó que él era un residente, que él estaba haciendo su especialidad. Eso nos enteramos ahí, entre pasillos, digamos. Cuando ella me da la epidural, bueno, afloja el dolor y me dan ganas de comer algo. Y la ginecóloga me dijo antes que como ella suponía que me iba a llevar a cesárea, que no comiera nada. Cuando siento ganas de comer, estaba la anestesista y le consulto si había alguna contraindicación de comer algo, porque la verdad hace más de 12 horas que no había comido nada. Y me dijo, no hay ningún problema, podés comer. Y entonces comí un poco y de repente entra la ginecóloga y ve, y ahí fue la primera vez que me gritó diciendo por qué estaba comiendo, que ella me había prohibido comer. Y bueno, después de ese tacto, yo quedé totalmente perturbada. Mi cuerpo quedó frío, mis pies fríos, yo no me podía calentar, quedé por horas así, helada. Recuerdo estar acostada y ella al costado mío diciéndome, bueno, vamos a ver si apuramos las cosas porque si no se llega Navidad y seguimos acá. Y dijo, yo no te voy a guiar más los pujos, mi partera estaba de vuelta afuera, entonces estábamos mi esposo y yo, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No sé, pujamos nosotros, yo qué sé, ¿no? Era como increíble estar ahí y la mujer no nos quería asistir. Les dijimos que bueno, que rompieran bolsa, pero yo con mucho miedo les dije, bueno, pero si no dilato voy a cesárea. Y me dijeron, sí, quédate tranquila. El doctor, guiado por la partera, que tuvo varios intentos para hasta llegar a romper bolsa, tuvo 2 o 3 intentos. Yo me sentía un centro de práctica, sin habérmelo dicho en realidad, ni haberme pedido permiso antes. Me dice, no, yo te tendría que haber llevado hace 2 horas a cesárea, ahora por tu culpa tengo que coordinar una cesárea de urgencia. Yo en ese momento de la cesárea no vi, me entero después, que
El doctor, al cual le temblaban las manos, le produjo un corte superficial a Valentina en el cuero cabelludo. Como había pujado, mi hija ya estaba en el plano 2 de canal de parto. Entonces no era una cesárea, abro, saco el bebé. No, tenían que empujar a mi hija de vuelta para adentro. Entonces le quedó como toda la cara donde la ginecóloga la empujó, como muchos vasitos rotos, ¿no? Como machucada esta parte. Valentina estuvo muy grave, a punto de la muerte. Después se fue recuperando dentro de su estado muy delicado porque de manera sorpresiva nos enteramos que Valentina nace con daño cerebral y con una hipertensión pulmonar grave. Y en ese momento mi esposo se da cuenta que hay una medicación que para las convulsiones que no se le habían dado. Era como la mitad de la mañana. Entonces, bueno, enseguida darle la medicación. Ahí yo le pongo música, ella se va quedando un poquito más tranquila. Algunas doctoras la revisaban porque tenían como un poquito de dolor de panza. Le iban a dar algo para calmarla. Bueno, como todo aparentemente era algo leve, digamos, era ese dolorcito, lo estaban controlando. Yo salí, me fui a mi casa a bañarme. En eso que estoy en mi casa al mediodía me llama mi esposo. Me llama mi esposo llorando que me fuera. Ahí le pedí a unos vecinos si me podían auxiliar de llevarme al sanatorio. Y ahí entré corriendo, subí las escaleras, llegué hasta la sala donde Valentina estaba y Valentina ya no estaba. Y ahí empezó a venir el médico. Una vez, Valentina no sale. 2 veces, Valentina no sale. Y nosotros éramos, por favor, haga todo lo que pueda. Y la tercera vez Valentina falleció. La violencia obstétrica está definida en nuestra legislación nacional, en la Ley 19.580, Ley de Violencia Basada en Género y hacia la Mujer, como toda acción, omisión y patrón de conducta en los procesos reproductivos de una mujer que afecte su autonomía para decidir o aquellos abusos de técnicas y procedimientos invasivos. También en el decreto 339/2019, que reglamentó esta ley 2 años más tarde, se amplió esa definición originalmente propuesta en la ley de violencia de género y se agregaron algunos elementos. Por ejemplo, se dice que todo trato humillante o discriminatorio también constituye violencia obstétrica, así como el apartamiento de aquellas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública sobre los procedimientos y actitudes que se recomiendan para la atención del embarazo, parto y puerperio. La idea de que la mujer decida sobre su cuerpo, porque la maternidad no debe de ser algo estigmatizante para la mujer. En mi caso, digamos, nosotros acordamos con la médica de Policlínica de Alto Riesgo que no se me iba a hacer pasar por un parto, digamos, natural, si era extremadamente doloroso dada mi condición, que tenía un infarto de epiplón. Llega un hombre que fue el doctor de guardia y me examina y le dice a las chiquilinas, no, se equivocaron, no está para cesárea. Madre empieza a pujar, pujo, me decía que venía bien el doctor con las 2 enfermeras atrás. Cada contracción me costaba, soy realista, me costaba. En una de esas contracciones que puedo inclinarme atrás a la camilla, acostarme, siento algo muy frío y muy doloroso, peor que las contracciones. Cuando me inclino a ver lo que era, sacaban unas cucharas de Forceps, cual ni antes ni el después me dieron una explicación por qué la usar. Estaba con taquicardia, que era una de mis afecciones, que me hiciera la cesárea porque ya no aguantaba más el dolor. Ella nunca me examinó, digamos, eran las 12 del mediodía ya,
ya realmente no aguantaba más. Le pedí que llamara a mi médica, digamos la que me siguió todo el embarazo, y le dijo la ginecóloga que me hiciera la cesárea. Ella me dijo que no me iba a hacer la cesárea, que eso no eran contracciones de parto. Yo estaba de 39 semanas y 4 días. Llegué al segundo piso y estaba ella y le dije, ya volví, hágame la cesárea ya por favor porque no puedo más. No, que estás consciente de dilatación, hágame la cesárea porque me va a terminar matando, yo no aguanto este dolor. Mi corazón va a explotar, no puedo más. Me dijo que no, que yo iba a hacer por parto natural. Le dije que me hiciera la cesárea porque yo había pedido a un anestesista que era mi derecho que me la hiciera. Me dijo que no. Por 1 hora y media más o menos no me dieron a mi hija. Cuando logro poder agarrar a mi hija de su cuna donde estaba descansando y quiero cambiarla de ropa, la ropa que yo quería ponerle a Cata, veo que su brazo no responde. La enfermera del turno de la noche me dice, mamá, Catalina habrá dormido arriba de su brazo y está muy dormido el brazo. Le digo, no, esto no es correcto, no está dormido. Por favor, denme respuesta. Era un descontrol porque yo no entendía nada, lo único que me decía era pujar, 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 y yo pujaba. Pero ni siquiera podía respirar porque tenía 4 personas encima mío y no podía respirar. Era extremadamente doloroso, no entendía nada de lo que me estaba pasando, nadie me explicaba nada. Hablaban de que había daño fetal y que yo estaba mal. Y mientras veía eso, lo único que veía era que ella me introducía forceps, que fueron unas 6 veces, 7 veces, que yo conté. En el último puje, ella me introdujo la mano en el ano, el puño hasta acá. No entendía yo si eso era normal, por qué, por ahí. Yo en las clases de parto había leído que era por la vagina. Y bueno, me llevaron a bloque quirúrgico. Y ahí estuve 1 hora y cuarto, porque tenía el reloj, que no me lo olvido más. Para mí ahí fue peor que el parto, porque estaba totalmente como así. Había muchas personas y unos me cosían y otros decían, no, mira cómo estás, todo desfigurado, mira cómo le va a quedar, si queda. Y estaba la anestesista que a mí ya me había dado como un preinfarto, digamos. Entonces estaba cuidándome porque el corazón a mí me explotaba, o sea, por eso en parte me llevan a CTI, por mi corazón. No, ya sé que esto está todo feo, como que hablando de mí como si yo fuera un pedazo de carne. Lo único que yo pedía era no morirme allí. También noto que tiene bultos en la cabeza. Mandan a hacerle a Catalina una placa de tórax y una ecografía de cráneo para ver qué eran esos bultos. En ese momento en la sala me hicieron sentir culpa, porque a pesar del tiempo me di cuenta que no, y me dice, ¿viste, madre? Cada vez que el médico te decía empujar, usted estaba pegando la cabeza a la D con la pelvis. Como que si yo pudiera elegir eso. Y que los bultos eran por eso. Yo no pude dormir del dolor que tenía. Tenía una pelota del tamaño de mi mano que me colgaba del ano. Y era extremadamente doloroso. 2 meses y 20 días después, me dice que Catalina tiene una parálisis braquial obstétrica y que tiene que ser sometida a una cirugía. Me explicaron en una imagen la parte de los tendones y nervios, que no eran que la línea la sacaron, sino que le hicieron mucho daño. Fractura de cráneo, que tenía todos los tendones reventados, dificultar los nervios. En Uruguay, para denunciar la violencia obstétrica hay como varias vías, ¿no? Una vía posible es una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública. También se puede denunciar ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay cuando se trata de una denuncia de la cual son objeto médicos, ¿no? No es para todo el personal de salud. Y después también se puede recurrir a la vía judicial,
ya sea a la acción penal o la acción civil, bajo la figura de la responsabilidad médica. Nosotros siempre dijimos con mi esposo que no queríamos que esto quedara en el silencio, que lo que vivimos se supiera, que tuviera voz, que se hablara, que se conociera qué es la violencia obstétrica, que no tengamos miedo a esa institución de salud. Que a veces es difícil llevarlo ¿no? a palabras y también a reconstruir lo que pasó, ¿no? O en la magnitud que pasó, ¿no? Porque no fue como un comentario, fueron muchas horas. Acá te le negaron una pensión. Yo he perdido ofertas laborales, he perdido muchas cosas porque estoy sola para ella. Y nada, en lo emocional, querer rendirme hasta que dije que no, que ella es mi hija, ella va a estar bien. Por más mínimo que sea, nadie quiere que un hijo tenga nada. Me costó mucho mi recuperación. Fueron 6 meses que eso que tenía colgando pudiera volver a su lugar. Y el dolor que me acompaña siempre. Estoy sentada acá y siento dolor. Y hasta hoy en día estoy viendo con los médicos para ver si me puedo operar para mejorar mi condición, porque no es cómodo para mí. Bruna, aparte de que salió desfigurada de todos los forceps que se usó, sufrió una hipoxia severa, con daño cerebral que es irreversible en varias áreas del cerebro. Creo que lo que hace falta es mucho más sensibilización, información a todo el profesional de salud, de que se cumplan las leyes que ya hay en el país sobre el parto respetado. Yo sabía que había vivido violencia obstétrica, una violencia obstétrica al extremo, y que Valentina había pagado las consecuencias. ¿Cuáles son las sanciones en Uruguay para la violencia obstétrica? Hasta ahora, ninguna.